Es difícil pensar que alguien no conozca las tortugas ninjas. Están prácticamente en todos lados. Las puedes encontrar en Fortnite, peleando con Batman, han estado con los Power Rangers, junto a Stranger Things, Cobra Kai, Cazafantasmas, Star Trek, He-Man, Universal Monster, Fall Guys, Street Fighter, Lego. ¿En Call of Duty? Incluso están con otras tortugas. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué son ninjas? O sea, es evidente que son tortugas, también sabemos que son adolescentes y claramente son mutantes. ¿Pero ninjas? Pues la respuesta a esa pregunta es este señor, el sabio y bien llamado Maestro Splinter. Él es quien en todas las adaptaciones fue el encargado de enseñarles disciplina a los 4 hermanos, y así los llevó por el camino de las artes marciales. Para darle el crédito que merece, vamos a revisar un poco sus apariciones, que fueron las que inspiraron estas figuras. La primera de ellas fue esta, de la marca Playmates, quienes fueron los que aceptaron crear estas figuras que nadie pensó que llegarían a ser de los juguetes más vendidos de todos los tiempos y hoy de los más codiciados por los coleccionistas. Pero imaginen ser un niño de finales de los 80 y ver en televisión esto, pero en la tienda ver esto. En realidad eso no importaba, en ese entonces se usaba la imaginación. Y no era relevante si las figuras tenían buenas proporciones, si los colores eran o no los correctos, o si no se parecían a su versión animada. Tú sabías que ese era el personaje y con eso era suficiente. Pero este cambio de apariencia tiene una respuesta lógica, y es que estas primeras figuras estaban basadas en los diseños del cómic original que dio vida a las Tortugas Ninjas, a pesar de que fueron figuras que aparecieron junto con la serie animada. Es por eso que tienen los ojos blancos, como en las ilustraciones de Peter Laird y Kevin Eastman que hicieron en 1984. El Maestro Splinter es una de las 10 primeras figuras originales que salieron al mercado en 1988, las cuales muchos conocen como las Ten Back. Pero la versión de la caricatura tal y como la vimos en televisión no vio la luz hasta que NECA puso manos en el asunto. Esta figura la conseguí en un pack doble junto con Baxter Stockman. Ambas figuras son hermosas, pero aquí nos importa Splinter, vistiendo ya su clásica túnica, pero que aquí respetaron hasta los símbolos que le dibujaron en la serie animada. Podemos notar que nuevamente cuenta con su infaltable bastón de la sabiduría, así lo llamo yo, ya que todo gran sabio tiene un bastón. Gandalf, el Maestro Huey, Maestro Karin, Kamisama, Moisés, Son Wukong, Maestro Roshi, Yoda, Matt Murdock, es abogado, hay que ser muy sabio para eso. NECA junto a este personaje nos entregó un montón de accesorios, pero el que más me gusta es este libro con el que nos cuenta de dónde sacó los nombres para ponerle a sus tortugas. Esta versión de Splinter apareció por primera vez en la serie animada de 1987, y sin contar con la aparición del opening, su primera vez en pantalla lo vemos ofreciendo una taza de té a Avril O'Neil, quien se desmayó anteriormente producto de ver 4 tortugas adolescentes ninjas mutantes, para luego volver a desmayarse por ver una rata gigante en Nueva York, aunque ya debería estar acostumbrada a ver eso, ¿no? Este primer acercamiento al personaje fue muy bien replicado en la película de 1990, que durante muchos años fue la película independiente más exitosa de la historia. Si también piensas que esa película fue una de las mejores adaptaciones live action del cine, déjanos un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros videos con más de nuestras colecciones. En esta versión Splinter tiene una diferencia en su atuendo, que ahora es un kimono de karate blanco viejo y gastado. Y otra cosa que me gusta de esta versión es que en un momento en la película lo vemos usando un arco, lo cual me recordaba sus armas que incluían la figura del 88. Aquí, Splinter es una versión más apegada a la vista en el cómic original, ya que a diferencia de la serie animada, donde es el mismo Hamato Yoshi quien se convierte en una rata, aquí, al igual que en el cómic, es la rata mascota de Hamato Yoshi, quien cuidó y crió como a sus propios hijos a estas 4 tortugas. Hay una variante de esta figura que es muy difícil de encontrar, ya que fue exclusiva de Loot Crate, y es la que representa esta escena donde podemos ver al maestro Splinter hablar con sus hijos por medio de una proyección en una fogata, algo así como un fantasma de la fuerza rata gigante mutante. A estas alturas, NECA ya se podría considerar la mejor marca con figuras de las tortugas, pero no contentos con eso, nos dieron una versión más que en mi caso cierra el círculo de mi colección, volviendo al origen de todo. Esta es la versión del cómic de Mirage de 1984, es sacada directamente de las viñetas, y al ponerla lado a lado con la versión del 88, podemos notar el excelente trabajo que hizo Playmates al representar a este personaje,
que tal vez muchos tardaron varios años en entender las razones por las que lucía de esta manera. Yo, por ejemplo. NECA muchas veces nos sorprende con accesorios increíbles, como ya vimos antes con el libro de historia del arte, y en este caso no se quedaron atrás. Y nos dieron, además de las 4 tortugas bebés que puedes poner junto al mutágeno, nos dieron una versión miniatura de Splinter entrenando mientras veía a su amo, escena que vimos muy bien replicada en la película de 1990. Splinter es uno de los grandes maestros de artes marciales de la cultura popular. Yo lo pondría junto al señor Miyagi, razón por la cual me encantó su nueva caracterización en la versión de Caos Mutante, ya que la voz en inglés se la da nada más y nada menos que Jackie Chan, quien curiosamente también fue el señor Miyagi en una adaptación de Karate Kid. Nos gustaría saber cuál es su versión favorita del maestro Splinter. Tienen mucho de dónde elegir. Escríbanlo en la caja de comentarios que los estaremos leyendo. Estas figuras son hermosas y se las puedo recomendar a cualquier fanático de las Tortugas Ninja. Si te gustó este video, agradeceríamos mucho que nos regalaras un me gusta, lo compartas y si aún no lo has hecho, que te suscribas a este canal para seguir creciendo juntos. Para ver otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Todavía son jóvenes, pero algún día yo ya lo estaré. Utilicen mis enseñanzas con sabiduría.